así tal cual, ¿ya? Entonces, claro, yo creo que ahorita ya la mayoría de ustedes ya tienen, ¿no es cierto?, una idea clara de, bueno, ya hemos visto todas las otras áreas del conocimiento, entonces creo que ahora están un poco más preparados, ¿no es cierto?, para abordar esto de los riesgos. Bien, entonces, como reflexión inicial, aquí me gustaría también contar con su retroalimentación. Ustedes sabían, estos son datos, obviamente, esto lo he sacado, ¿no es cierto?, del PMI que dice, ¿sabías que más del 60% de los fracasos en proyectos grandes no se deben a problemas técnicos, sino a riesgos no gestionados a tiempo? ¿Qué opina? ¿Sabían eso? A ver, ¿qué dice Kevin? Mi trabajo ahora está pasando algo súper parecido porque una obra, un proyecto, pero está todo totalmente bien hecho. Los riesgos, por decirlo, bueno, los riesgos y tampoco hablaron con lo que son, con las, entonces no tuvieron ese alcance con las personas y tampoco no verificaron. Un favor, ¿puedes volver a repetir? Porque, o sea, te, te alcancé a oír de manera entrecortada. Entonces no sé si otra vez lo vuelves a decir y tenemos un poquito más de suerte. ¿Aló? Sí, ahí te escucho. Eso está mejor. Ya, Sí. justamente, como le comentaba, justamente en mi trabajo está pasando algo muy parecido, que el proyecto está realizado totalmente bien técnicamente, por decirlo así, pero hay un problema que no gestionaron, bueno, no sería un riesgo, sino que no hablaron con las personas anteriormente, no llegaron a tener ese alcance con la comunidad, como estábamos hablando anteriormente. Entonces, no lo hicieron eso a tiempo y, bueno, se gestionó, existió un riesgo que como las personas que trabajan ahí son más de campo, por decirlo así, sin desmerecer, pero estas personas no les dejaron trabajar a los maestros ni a los ingenieros y comenzaron a quitarle lo que son las herramientas y como que a quererles pegar. Entonces, claro, se suspendió la obra creo que por una semana hasta llegar a hablar eso. Entonces, esa parte de no haber conversado o no haber tenido ese alcance con esa gente provocó lo que es ese tipo de riesgo Ujú, ante, ujú. ante, ante esa problemática. Entonces, sí, yo sí pienso que pasa eso, la verdad. Ya, gracias, Kevin, por compartir tu experiencia. Y efectivamente así es, o sea, eso se convirtió en un riesgo. O sea, no estuvo precisamente por una mala gestión, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Se convirtió en lo que, en una pesadilla, ¿no es cierto? Entonces, claro, precisamente esa es la reflexión. Estas son estadísticas del PMI, ¿no es cierto? El 60% de los fracasos de los proyectos grandes no se deben a problemas técnicos, sino a riesgos no gestionados a tiempo. ¿Ya? Bien, otra pregunta. Dice, ¿qué pasaría si una obra hidráulica de millones de dólares se paraliza por una lluvia inesperada o un conflicto con la comunidad local? A ver, ahí creo que sí podemos, tenemos varias experiencias, ¿no? A ver, ¿qué nos dice Pablo? Respondiendo a la pregunta, pues todo se traduciría por la lluvia inesperada, pues en dinero, por así decirlo, pues porque significa tener maquinaria parada, personal parado y también retrasarse en los cronogramas que y a la final puede representar multas. Ahora, un conflicto con la comunidad local, pues de igual forma, recurriendo al ejemplo pues de Kevin, se estuvieron paralizados una semana, pues de igual forma nos van a repercutir en lo que es la planificación de los cronogramas o la ejecución de las tareas planeadas. Ujú. Bien, gracias. Sí, efectivamente, por ahí estamos yendo. Bien, entonces, con esta pequeña eh, reflexión inicial, ¿no es cierto? Como queriéndonos ya introducir en el tema que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, vamos a terminar con el famoso Coca-Cola Sinclair, porque, bueno, es la hidroeléctrica más grande, proyecto emblemático y es un laboratorio. Es un laboratorio abierto para todas las áreas, ¿no? Entonces, en términos de gestión, obviamente tenemos oportunidades. ¿Qué pasó el año pasado?
Dice, lluvias, dice, en la Amazonía paralizan centrales hidroeléctricas como Coca-Cola Sinclair. ¿Ya? O sea, claro, o sea, hay lluvias de tal magnitud, ¿no es cierto?, que efectivamente a obras tan grandes como esta, colapsadas. Bien, otra. Otra noticia también tomada, esto fue de enero de este año, dice, la principal fuente de energía del Ecuador, Coca-Cola Sinclair, está siendo amenazada. Ya sabemos, ¿no? La erosión regresiva. Y hemos venido hablando, ¿ya? Un riesgo que lastimosamente fue minimizado, casi ignorado, ¿no es cierto? Durante los estudios, parece, y durante la construcción. Y recién ahorita, no, y ya en la operación igual también fue minimizado, como ya vamos a ver más adelante. Entonces, a mí me gusta justo rescatar estas noticias porque, o sea, me parece increíble, ¿no? Vamos a leer esto rápidamente. Dice, la central hidroeléctrica dice que costó 3.000 millones de dólares y de la cual Ecuador obtiene casi un tercio de su electricidad. Dice, corre el riesgo de hundirse en un socavón. Esto, dice, agravaría la crisis energética del país que ha sufrido apagones de 14 horas y racionamientos de electricidad. Solamente para que ustedes tengan una idea, de acuerdo a las estadísticas que se manejan a nivel nacional e internacional, el Ecuador durante los apagones perdimos aproximadamente 700 millones de dólares por semana. ¿Ya? Entonces, eso multiplíquenlo por el número de semanas que estuvimos por apagones y ya tienen un valor, ¿no? Ya, que es bastante cuantioso, ¿ya? Bien, ¿qué pasa? Dice, Coca-Cola Sinclair, dice, a unas 3 horas en coche de la capital de Quito, dice, se encuentra en un valle propenso a los desastres naturales. Un proceso de erosión en la zona podría llegar a la toma de agua o a la captación en 2026. O sea, ya están, la gente ya, o los que saben, ya saben que en el 2026 posiblemente sea el año, ¿no? ¿Ya? Y según esto, como se menciona, ¿quién lo dice? El Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, del Ejército, ¿ya? Y además dice el continuo avance de sedimentos provocado, dice, por el derrumbe de una cascada, podría sepultar otra parte de las instalaciones. Entonces, ojo, no es solamente la captación, sino también se habla de otras partes de la hidroeléctrica. O sea, estamos bien complicados, bien complicados. Esa es la situación, ¿no? Sin embargo, esto también es supremamente interesante. Dice, sin embargo, dice, el proyecto parecía condenado al fracaso desde el principio. Para la ubicación, dice, de la represa se eligió un lugar pintoresco, justo arriba de la cascada más alta del Ecuador y en la base del volcán Reventador. Los lugareños sabían que era una mala idea. Ojo, la gente ya sabía que ese no era un buen sitio, ¿ya? Y aquí justamente una experiencia, ¿no? Perdón, justamente una experiencia de este señor. Dice, en sus 54 años de vida, dice Marcos Caguatijo, dice, ha sido testigo de 3 grandes acontecimientos geológicos en el Valle del Cauca. 2 terremotos el mismo día, que fue en 1987, y una erupción volcánica en el 2002. Imagínense, él pudo ver eso, ¿no? Entonces, claro, él desde su visión dice, ¿cómo van a hacer ahí, no? Sin embargo, esta misma persona, este mismo hombre, dice, unos años más tarde, dice, con un título de ingeniero bajo el brazo, dirigió la construcción de un complejo residencial para empleados de la central hidroeléctrica cerca de la base del volcán. Entonces, esto parece anecdótico, ¿no? Es anecdótico, más bien dicho, ¿no? O sea, la gente en los alrededores sabía, se daba cuenta. Algo dice Gabriel. Ah, sí, justamente agregar eso, porque usualmente cuando vamos de visita de campo siempre preguntamos a los locales como qué tal se comporta el río, cada cuánto ha habido una crecida, qué ha pasado. Entonces, claro, obviamente los lugareños son los que más conocen cómo se comporta el río en esa zona. Entonces, claro, siempre es importante, creo yo, en las visitas de campo preguntar a la gente local a ver qué ha sucedido y todo eso. Ujú. Gracias, Gabriel. Sí, tú estás, ¿no es cierto?, corroborando este testimonio que salió en una noticia. La gente sabía, o sea, sabía de los riesgos que hay en el lugar. Y el ex INESEL hace años sabía y por eso ellos no iniciaron, porque sabían que había riesgos. Sin embargo, ¿qué pasa? Esto también parece de Ripley, ¿no? Dice, la compuerta diseñada para evacuar sedimentos, dice, no da abasto ante la cantidad de material acumulado y la ausencia de un dragado eficiente. En el 2020, la SELEC, dice, instaló una pequeña draga en el desarenador. Y esto me da chiste y por eso lo subrayé, ¿no? Una pequeña draga, imagínense, se va toda se está yéndose
media zona ahí y ellos ponen una pequeña draga, ¿no? Obviamente esto que ha sido insuficiente frente al volumen de sedimentos que se incrementa cada invierno, ¿ya? Y esto sigue avanzando. Entonces dice, los cambios en el lecho de los ríos son notables. En la cuenca del Salado, dice, el puente que conecta Napo y Sucumbíos, dice, en el 2016 se encontraba a 16 metros sobre el cauce. Hoy está solo a 3. Imagínense cómo ha variado, ¿no? Entonces, claro, dice, los habitantes de la zona alertan que en 9 años el nivel del lecho ha subido 13 metros, lo que evidencia la gravedad del problema. Y es igual, esto resulta realmente increíble, ¿no? Porque estamos viviendo todas estas señales, por decirlo así, que nos está dando la naturaleza, y lastimosamente todos los trabajos recién creo que quieren empezar, ya cuando estamos a 3 kilómetros de la captación, ya la erosión regresiva, ¿no? O sea, se ha tenido varios años para hacer varias cosas, pero lastimosamente todo está viniendo tardío, ¿no? Todo está viniendo tardío, claro, y como nos explicaba David, claro, o sea, ya ahorita es ahorita, ya mueve, y no hay tal, ¿no? ¿Qué dice Michelle? Sí, bueno, yo quería comentar algo respecto a esto, ya que hay varios temas en referencia, bueno, varios proyectos de referencia a esta cuestión del riesgo. Desde el punto de vista geológico hemos visto como muchos de los proyectos desestiman a la geología como algo fundamental, como una base. Entonces, fue desde ahí que nació para mí también el hecho de estudiar la geotecnia, porque no podía creer que muchos proyectos no consideraban en dónde se iba a realizar el proyecto. Entonces, he visto que, por ejemplo, en proyectos que son del Estado, piden geología, pero el presupuesto es muy pequeño, a tal punto que el consultor lo que hace es pedir a los geólogos que les ayuden con las hojas de vida, con todos los documentos, participen y que no se les va a contratar, sino que se les va a dar la experiencia. Entonces, he visto muchos casos de esos en muchos proyectos, porque a mí me han pedido los papeles y han pedido a un montón de colegas igual. Entonces, dentro de todos estos proyectos, también hay que ver desde la visión a qué llamamos riesgo, porque muchas veces también mal llamamos riesgo a algo que es una susceptibilidad o una vulnerabilidad como tal. Entonces, y partiendo de eso, los que más están enfocados o los que más saben, digamos, como ya habían comentado, son las personas del lugar, los lugareños. De hecho, inclusive para el riesgo sísmico, para el peligro sísmico, que son dos términos diferentes, inclusive se ocupa la intensidad, y la intensidad es lo que nosotros percibimos como tal. Entonces, eso también es la experiencia puesta para un cálculo, porque el riesgo es un cálculo. Entonces, todo eso tiene que ver desde la experiencia de las personas que lo viven, que lo sienten. Entonces, debemos considerar mucho eso y también todas las ciencias que están detrás o como base de todo proyecto. Eso nada más. Sí, gracias, Michelle. Qué bueno que desde tu perspectiva como geólogo, ¿no es cierto?, nos cuentes de eso. Gabriel tiene otro comentario. Sí, igual, o sea, también parte de lo que no se ha iniciado lo de Coca-Cola es por el tema legal, porque realmente por cómo estaba el contrato era como si le salvan bien, pero si no le salvan toda la responsabilidad cae en el nombre de la empresa. Entonces, las empresas que sí saben lo riesgoso que es y que posiblemente no haya una solución. Por eso muchas veces el concurso se ha declarado desierto. Porque y ya va parte el tema de la fiscalía, que es como a ver a quién puede echar la culpa, pero mientras sigan ese tipo de cosas es muy difícil que, por ejemplo, alguien llegue a aceptar, que ahorita ya lo aceptaron, pero durante todo ese tiempo fue eso, ¿no? Se declaraban desiertos los concursos que habían para solucionar este problema. Ujú. Correcto, gracias, Gabriel. Sí, efectivamente, como ustedes bien lo mencionan, y otra vez insisto con lo que Michelle nos cuenta, y es así, y yo de mi experiencia, de los proyectos que yo he participado, efectivamente, y siempre les digo a mis estudiantes, lo mismo que dice Michelle. Ojo, cuando ustedes vayan a los proyectos, tomen en cuenta muy bien lo que es la geofísica, la geología, la geotecnia. Primero, que no es que pues hay un montón de empresas dispuestas a hacer, porque obviamente son trabajos especializados. Segundo, son súper costosos. Y tercero, esa es realmente, si no hay los estudios geofísicos, geotécnicos y todo eso, no se puede proseguir. Pero parece que yo no sé, en los proyectos yo no sé qué pasa, efectivamente no se le minimiza, ¿no? Y después son los problemas, porque cuando ya es el momento y dice, sí, empezamos, y uno se da cuenta que eso no es tan fácil, que eso es más largo, que toma tiempos, que es costoso,
Estoy de acuerdo con eso. Entonces, ojo con eso. Entonces, ya bueno, ya no estamos metiendo eso del riesgo, ¿no? Aquí creo que la lección que nos deja como les digo, este laboratorio en el cual se ha convertido Coca-Cola Sinclair, es que parece que los ingenieros no entendían esto del riesgo, ¿no? Parece, o sea, hay la impresión de que no entendían esto del riesgo, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a analizar el día de hoy. Bien, entonces, ¿qué es el riesgo? Ya con estos antecedentes. Dice, es un evento o condición incierto, ¿ya? Que si sucede puede tener un efecto negativo o positivo en los objetivos del proyecto, ¿ya? De ahí nace el término amenaza, que es un riesgo negativo, ¿ya? ¿Qué llamamos amenaza? A la condición, dice, o situación desfavorable que si se hace realidad tendría un impacto negativo, ¿ya? Y también tenemos, por otro lado, la oportunidad, ¿ya? Que sería un riesgo positivo. Todo lo contrario. Si se da, ¿no es cierto? Vamos a tener un impacto positivo. Entonces, justamente aquí tenemos esta tabla, ¿no? De precisamente probabilidades. ¿Qué vemos en la izquierda? En la primera cuadrante, ¿no es cierto? Vemos el impacto negativo, ¿ya? Y entonces, claro, cuando hablamos de un impacto negativo, ¿qué tenemos que hablar? Si lo aceptamos pasivamente, si lo aceptamos activamente, si lo vamos a mitigar, si lo vamos a transferir o si lo vamos a evitar. Ya, ojo, quédense con esta palabra evitar, ¿no? Porque vamos a retomar después. Bien, ¿qué pasa en el impacto positivo? En cambio, sería todo bueno, digamos la comparación, ¿no? ¿Cómo sería? Aceptar pasivamente, aceptar activamente, mejorar, compartir, explotar la oportunidad, ¿no es cierto? Eso es lo que nosotros tenemos que entender por riesgo. Bien, entonces, claro, ¿cuáles son los riesgos más comunes? Tenemos, al menos ahora en la actualidad, ¿no es cierto? Además de los físicos, tenemos la seguridad de los datos, ¿ya? Precisamente por la revolución tecnológica en la cual estamos ya metidos, ¿no es cierto? Esta es un área que nosotros tenemos que realmente proteger, ¿no? Los datos. Otra cosa, problemas de comunicación. A pesar de que tenemos más facilidades, ya precisamente, no sé si por el hecho de que exista más oferta ¿no es cierto?, de medios de comunicación, puede ser también algo que se vaya en contra, ¿no? Ya, porque la gente, una cosa es comunicarse, pero y otra cosa es comunicarse asertivamente, ¿no? Bien, otro riesgo muy común son los retrasos en el cronograma, ¿ya? También el trabajo imprevisto, o sea, cosas que nosotros ni idea que teníamos que hacer. También el robo de materiales. Por ejemplo, aquí yo recuerdo cuando estaba trabajando en el agua potable, nos fuimos a visitarle a una consultora que estaba haciendo el plan maestro para Quito. Y esta consultora estaba ubicada en uno de los edificios, ahí justamente por el sector ¿cómo es? República del Salvador, por el Colegio Benalcázar, ¿no? O sea, todo edificios, alta tecnología, ¿no? O sea, todo estaba súper bien, se veía bien, increíble. O sea, de las cosas que uno no se podía, nadie se podría imaginar. Por una ventana se habían subido porque la consultora estaba en un segundo piso de un edificio enorme, pero por una ventana de por al lado se habían metido y se les roban todo. Todo se les robaron cuando estaban haciendo el plan maestro. Todo. Entonces, claro, o sea, esas cosas pasan. O sea, el robo de la información, de las computadoras y de todo, ¿no? Esas cosas. Entonces, ¿ahí qué hacemos? ¿Ya? Esas son especies, digamos, tipos de riesgo que nosotros tenemos que siempre estar tomando en cuenta, ¿ya? Bien, entonces, ¿cuáles van a ser las consideraciones sobre el riesgo? Primero, el riesgo es diferente para cada proyecto. O sea, no podemos decir, como esto pasó acá, también va a pasar acá. No, no hay eso, no hay eso. Como ya vimos, cada proyecto es único y tiene sus propias, obviamente, desafíos, ¿no es cierto? Limitaciones, entre otras cosas, ¿ya? Segundo, esto del análisis del riesgo, dice, se lo realiza a lo largo de todo el proyecto. O sea, no es que lo hago en algún momento cuando ya llega, no. Esto, y como ya vimos, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que ser proactivos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que adelantarnos. Desde antes nosotros tenemos que tratar de hacer una evaluación integral, ¿no es cierto?, de las circunstancias. Bien. Otra cosa, dice, es un proceso iterativo. O sea, quiere decir que todo el tiempo estoy analizando, ¿ya? O sea, no es que se acaba porque dice que un momento y no, vez tras vez, ¿no es cierto?, volviendo a analizar qué es lo que pasa. Bien. Otra cosa es que esto de hacer el análisis del riesgo en un proyecto no es opcional, ¿ya? Es obligatorio. Y eso es importante que lo entendamos, es obligatorio.
increíble, ¿no? En el Coca-Cola Sinclair, o sea, el riesgo más grande y se olvidaron, ¿no? Entonces, ojo con eso. Bien, con eso pasamos a analizar un término que se utiliza mucho aquí, es la incertidumbre, ¿ya? ¿A qué llamamos incertidumbre? ¿Ya? Precisamente este término lo usamos para definir al grado, dice, de desconocimiento de un potencial resultado futuro por falta de información. Claro, no tenemos información, entonces no sabemos qué hacer, ¿ya? Y no podemos hacer un estimado de la probabilidad de ocurrencia, ¿ya? No hay información base, entonces tenemos un grado de incertidumbre terrible, ¿no? Ya, aquí dentro de esto tenemos los riesgos conocidos, que son aquellos que han sido identificados y analizados, y por lo tanto se hace posible planificar respuestas para ellos. O sea, cuando hay información, ¿no es cierto? Y tenemos riesgos conocidos, digamos, este proceso se vuelve no fácil, pero hay cómo, ¿no es cierto?, lanzarse un número, ¿no? Pero también hay los riesgos desconocidos, específicos, ¿ya? Que son aquellos, como aquí dice, que no se pueden gestionar de manera proactiva. Claro, porque son cosas que de pronto sí, por más que lo pensamos muy bien, pero pasan y no estuvimos preparados para eso. Entonces, claro, ahí, ¿qué es lo que hay que tener? Dice, el equipo del proyecto debe crear un plan de contingencia. Bien. Tipos de riesgo, ¿ya? Entonces aquí cuando se hace gestión del riesgo vamos a hablar de dos tipos. Del riesgo residual. ¿Qué entendemos por el riesgo residual? Como aquí dice, ¿no? Hace referencia a aquel que permanece después de haber ejecutado las respuestas a esos riesgos. Quiere decir que nosotros atravesamos por un riesgo, ya se cumplió el riesgo, ya tomamos todas nuestras medidas, las ejecutamos y de pronto efectivamente logramos cubrir parte de ese riesgo, pero siempre va a haber algo de ese riesgo que va a estar ahí latente, ¿no? Ese riesgo residual ahí que va a estar y que no nos va a abandonar, ¿ya? Y que por tanto nos va a tener alertas. También hay el riesgo secundario, ¿ya? Este, en cambio, es aquel, dice, que aparece en el momento en que la organización implementa una determinada respuesta a un riesgo. O sea, es un riesgo efecto, ¿no es cierto?, de una solución que nosotros quisimos, en este caso, implantar, ¿ya? Entonces, esos son los dos tipos de riesgos que nosotros tenemos que estar eh, atentos, ¿no es cierto?, para ver cómo lo vamos a gestionar, en este caso, durante todo el proyecto, ¿ya? ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia? ¿Ya? Primero, ¿a qué llamamos probabilidad de ocurrencia? Esto ya, bueno, ya lo hemos visto porque en la estadística la hemos utilizado en varias partes de nuestras áreas de conocimiento, ¿ya? Pero ¿a qué se refiere aquí cuando hablamos de riesgo? A la estimación probabilística de que un daño se manifieste en el proyecto. Entonces, aquí un ejemplo, ¿ya? Vamos a decir que la probabilidad de que tengamos temblores en una ciudad, según estadísticas históricas, es del 2%. ¿Qué significa esto? Significa que en el largo plazo, dice, si se mantienen las condiciones utilizadas en la estimación, ojo, las mismas condiciones, temblará, dice, 2 de cada 100 días. Claro, o sea, eso quiere decir el 2%, ¿ya? Otra cosa, dice, un hecho, dice, improbable que ocurra, tiene en cambio una probabilidad de ocurrencia cercana a cero. Por el contrario, un hecho que es casi seguro que ocurra, posee una probabilidad de ocurrencia muy cercana al 100%, ¿ya? Bien, hay veces, ya, que no se conoce con precisión esta probabilidad de ocurrencia, de riesgo, y lo único que se tiene es la percepción basada en la opinión o en una investigación que probablemente no es de todo correcta. En estos casos, dice, ¿qué se puede hacer? Se puede, dice, utilizar un rango de probabilidad estimado y realizar un análisis de sensibilidad con el posible impacto de cada escenario sobre los objetivos del proyecto. Entonces, vamos a ver a qué se refiere con este análisis de sensibilidad, ¿ya? Perdón. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Dice, supongamos que estamos gestionando un proyecto de construcción de una represa, dice, y uno de los riesgos identificados es un aumento inesperado, dice, en el costo del cemento, ¿ya? Que puede darse, ¿ya? ¿Cuál es la situación base? Es aquella donde no hay, o sea, el riesgo, dice, no existe el riesgo materializado, ¿ya? ¿Qué pasa? Vamos a decir que el costo del proyecto estimado es de 10 millones de dólares. El valor actual neto o el BAN, que ya también ya lo vimos, ya sabemos a qué se refiere, ¿no es cierto? Esas son las proyecciones, en este caso del inversionista, ¿no es cierto? Para ver cuánto va pues, a ganar, ¿no es cierto? ¿Qué dice el BAN? Dice, bajo esta situación base, el BAN será de 1,2 millones. Ahora, ¿qué pasa en un escenario con riesgo materializado? ¿Ya? Si el precio, dice, del cemento sube
un 20%, dice, el costo total del proyecto aumentaría en $500,000 y el BAN se reduce a $700,000. Esos son los datos. Bien, entonces, ¿cómo hacemos nuestro análisis de sensibilidad? Aplicamos esta fórmula. Igual como hemos visto en todo el curso, hay algunas formulitas por ahí que sirven precisamente al gestor, ¿ya? ¿Qué nos dice? Dice, la sensibilidad es igual al BAN base menos el BAN de riesgo dividido por el BAN de riesgo y todo eso multiplicado por 100. Entonces, si tomamos como referencia los datos del ejercicio anterior, ¿qué vamos a tener? 1.200 millones, ¿no es cierto? Perdón, 1.200.000 menos 700.000, ¿ya? Eso dividido para 700.000 y eso por 100. ¿Cuánto nos da? 71,43%. ¿Cómo lo interpretamos esto? ¿Qué nos dice? El BAN dice disminuye, claro, va a disminuir. ¿En cuánto? En un 71,43%. Si se materializa el riesgo del aumento del precio del cemento. Entonces, este valor, ¿qué nos dice? Que el proyecto es altamente sensible a este riesgo. Y entonces se debe considerar eh, en este caso, justamente lo que vimos en los proyectos, digamos, en los contratos. Entonces, de pronto aquí, no, vámonos por, ¿no es cierto?, los precios fijos, ¿ya? Ese es un ejemplo de las acciones que puede tomar, en este caso, un gestor del proyecto para minimizar los riesgos. O sea, el riesgo va a estar ahí, ¿ya? Pero claro, nosotros tenemos herramientas para precisamente responder a esos riesgos y, como dice, de los males, bueno, que nos venga lo menos posible, ¿no? Esa es la idea. O sea, enfrentar, en este caso, a los riesgos. Bien, entonces, con eso pasamos al impacto, ¿ya? Cuando hablamos de impacto, estamos hablando del costo incremental. Entonces, bueno, aquí está el gráfico para que me entiendan mejor. ¿Qué quiere decir? El costo incremental es el costo adicional, ¿no es cierto?, al proyecto si un evento de riesgo se manifiesta. Entonces, como aquí vemos, ¿no es cierto?, justamente en la fase de ejecución, sí, alguien prendió creo que el micrófono. Bueno, vemos que en esta fase de ejecución, ya aquí en este periodo, dice, es donde el impacto de riesgo es mayor. ¿Por qué será esto? ¿Quién tiene una idea? ¿Por qué será que aquí el impacto, en este caso de un riesgo, es mayor? Y no será lo mismo, por ejemplo, en la planificación. A ver, ¿qué podemos deducir aquí? A ver, no sé si Valeria quiere ayudar. Por ejemplo, en la gráfica, el nivel de riesgo es mayor porque hay mayor incertidumbre. A medida de que se realiza ya la planificación, se tiene mayor información y de igual manera ya se reduce el riesgo con la ejecución y el cierre. Ya. A ver, ¿quién más tiene una idea aquí? ¿Por qué será que en la ejecución el riesgo es mayor? Porque ahí ya estamos gastando quizás el dinero, la verdad, y en la etapa de planificación todavía no. Correcto, correcto, exacto, exacto. Entonces, ¿qué es? O sea, esto como lección, ¿qué nos deja? ¿Cierto? Que de pronto, ¿no es cierto? En la planificación sí vale la pena tomarse más tiempo, ¿no es cierto?, para precisamente analizar los riesgos. Y no importa, aquí en la planificación, como quien dice, como estamos en el inicio, ¿no es cierto? No, si pasa algo, digamos, no perdemos mucho. Pero en cambio, si ya estamos en la ejecución, ya sea de estudios o de una obra, ¿no es cierto? Ya estamos de ejecución, ya tenemos la mitad. Imagínense, solamente vamos a poner el ejemplo una presa, ya está construido media presa, ¿no? Y que justo venga el riesgo y que nos haga, imagínense todo lo que, vamos a decir, el peor escenario, que se va a la media presa, ¿no? Imagínense todo lo que implicaría volver, ¿no es cierto?, a construir, y en fin, todo. Por eso es el periodo de mayor riesgo. Entonces, ojo, con eso en mente, ojo, ¿ya? Justamente lo que dice aquí, ¿ya? Dice, dependerá, dice, de dónde se presenta en el ciclo de vida y cuánto tiempo se necesite para reparar el daño, ¿ya? Entonces, dice, el impacto de un riesgo al iniciar un proyecto es bajo, precisamente por lo que les comentaba, pero va aumentando a manera que el proyecto se acerca a las últimas etapas, ¿ya? Bien. Entonces, aquí dice, también nosotros podemos cuantificar el impacto, en este caso de un riesgo, ¿ya? Sobre los objetivos del proyecto, sea esto el alcance, el tiempo, el costo, la calidad, entre otros, dice. Por ejemplo, si la probabilidad del mal clima es muy alta, ojo, pero los daños en el proyecto son muy bajos, este riesgo no es, pues,
como que algo que nos debería preocupar muchísimo, ¿no? Sí, hay que tomarlo en cuenta, sí, pero o sea, este no es por donde vamos a invertir todas nuestras energías. En cambio, dice, ¿qué pasa? Dice, un proyecto tendrá más riesgo si presenta un 10% de probabilidad de ocasionar daños por 500.000 que en el caso de tener un 10% de probabilidad de generar daños por 100.000. No sé si se van dando cuenta, ¿no? O sea, ojo, ¿no? Tenemos que jugar las probabilidades frente a los daños. Y justamente ahí es cuando se calculan los impactos. Entonces, ¿qué nos dice? Si la ocurrencia, dice, de un evento produce impactos importantes en un proyecto y además no se conoce la probabilidad de ocurrencia, seguramente, dice, seremos incapaces de tomar buenas decisiones para este proyecto, ¿ya? Entonces, de aquí, ¿cuál es la reflexión? Tenemos que sentarnos, ¿no es cierto?, precisamente a cuantificar y a tratar, ¿no es cierto?, de vislumbrar, ¿no es cierto?, la magnitud y el impacto de este proyecto, ¿ya? Entonces, aquí tenemos algunas preguntas que nosotros deberíamos considerarnos en este proceso. Primero, ¿qué posibilidad existe de que un riesgo se materialice? Y aquí precisamente, ¿no es cierto?, tenemos este gráfico. En el eje de las Y tenemos el impacto y en las de X la probabilidad. Y tenemos tres tipos, digamos, de impactos, ¿no es cierto? Los de desatender, pero monitorizar, ¿ya? Como les dije anteriormente, o sea, los vamos a tener ahí presentes, pero de pronto no son relevantes en términos de que nos van a impactar en el proyecto, ¿no? De ahí vienen aquellos que sí, definitivamente tenemos que considerarlos, porque su probabilidad de ocurrencia puede ser alta, ¿no es cierto? O también su impacto puede ser muy alto, entonces, ojo, tenemos que considerarlos. Pero va a haber un grupo, ¿no es cierto? Los de la derecha superior, ¿ya? Que en cambio, o sea, la probabilidad y el impacto están conjugados, ¿ya? Entonces, hay alta posibilidad de que eso suceda. Y entonces ahí sí, ¿qué tenemos que hacer en este caso, con este riesgo? Definitivamente hay que planificar una respuesta. ¿Ya? Entonces, si esto ocurre, dice, ¿qué impacto negativo tendría en el desarrollo del proyecto? ¿Ya? Eso es precisamente a donde nosotros tenemos que, eh, que organizar, en este caso, todos nuestros esfuerzos, precisamente a generar, ¿no es cierto?, un plan de acción. Bien, entonces, con esto pasamos a otro término que se utiliza mucho, que es el valor monetario esperado. ¿A qué se refiere? ¿Ya? Es una estimación, dice, de los beneficios o costos esperados de un evento de riesgo si se multiplica por su probabilidad de ocurrencia por el impacto, ¿ya? Entonces, no nos olvidemos, el valor monetario es igual a la probabilidad por el impacto. El impacto está en términos monetarios. Entonces, un ejemplo, tenemos, se ha identificado un riesgo, ¿ya? ¿Cuál es? El atraso, dice, en la entrega de bombas importadas, ¿ya? Es un riesgo. ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia? Es un 25%. ¿Y cuál sería el impacto si es que eso pasa con ese 25%? Bueno, va a ser de una pérdida, en este caso, de $40.000. Entonces, ¿cuál va a ser el valor monetario esperado? O el BME va a ser igual a la probabilidad por el impacto. Eso es de 0,25 por 40.000. Tenemos un valor monetario esperado, ¿no es cierto?, de 10.000, en este caso, de $10.000. Entonces, significa que este valor, como nosotros ya nos estamos anticipando, ¿no es cierto? Bueno, esa es la idea, ¿no? Ya nos estamos anticipando y sabemos que estas cosas pueden pasar. Esto dice que nosotros tenemos que ponerlo, estos valores, ¿ya? Tenemos que irlos acumulando, ¿ya? Como parte de la reserva para contingencias del proyecto, porque ya sabemos que esto es bastante probable, ¿ya? Entonces, aquí tenemos esto de la cuantificación del riesgo, son otros ejemplos. Aquí tenemos, por ejemplo, un evento riesgoso, el incumplimiento del contratista. Hay una probabilidad, ojo, y ya vamos viendo en función del desempeño, en función de muchas cosas, y ya hemos determinado que hay una probabilidad del 50%. Un impacto de 100, entonces el costo esperado es de 50, ¿ya? ¿Cuál va a ser el hito asociado? La fecha de entrega acordada. ¿Ya? Eso es lo que nos va, ¿no es cierto? Por eso, volviendo a los hitos, ¿no? Por eso es importante los hitos tener bien en claro en todo nuestro cronograma. Bien. Entonces, claro, aquí igual tenemos varios, ¿no? Varios riesgos que nosotros tenemos que identificar, como por ejemplo disponibilidad de materiales, retraso por las lluvias, ¿ya? ¿Qué hacemos? Sacamos todos los costos esperados, ¿ya? Y eso va a ir, ¿ya?, a una reserva para contingencias. Ojo. Y un 20% más se incluye como un imprevisto, ¿ya? Aquí se habla de un 20% más, ¿ya?
Y eso, en este caso, es de 132. Y este, en cambio, es una reserva para gestión o de gestión. Ya vamos a hablar un poquito más de eso en otro ejemplo. Con esto, ¿cuál es la idea? ¿No es cierto? No se olviden, el valor monetario esperado es igual a la probabilidad por el impacto. Ya. Otras definiciones importantes que tenemos que tomar en cuenta dentro de esta área del conocimiento es el apetito al riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Es el grado, dice, de incertidumbre que una organización o individuo está dispuesta a aceptar en anticipación de una recompensa. ¿Ya? Entonces, claro, depende de las empresas. Hay empresas muy grandes, muy robustas, que pueden decir, sí, yo me puedo arriesgar un poco más, sí. Bueno, eso va en función, ¿no es cierto? Como dice aquí, cuánto estemos dispuestos a ganar o perder, ¿ya? Bien, otra cosa, dice tolerancia al riesgo. Hablamos en esto en términos de grado, cantidad o volumen de riesgo que una organización o individuo resistirá. Igual, eso dependerá de la empresa, ¿no? Qué tan estructurada, económicamente solvente, en fin, entre otras cosas, pueda, en este caso, afrontar, en este caso, el desafío, ¿ya? Otro término interesante o importante que hay que notar es el umbral de riesgo. ¿Qué quiere decir? El nivel de exposición al riesgo por encima del cual se abordan los riesgos y por debajo del cual se puede aceptar todos los riesgos. Claro, un umbral, un límite, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Dice, estos tres términos reflejan la actitud de una organización o parte interesada hacia el riesgo. Claro, entonces, ojo, cuando dentro de un proyecto estos van a ser términos que se van a utilizar, ¿no? Precisamente para saber, bueno, cuánto nos vamos a arriesgar, ¿ya? O cuán conservadores vamos a ser por el otro lado, ¿ya? Entonces, la actitud, dice, ante el riesgo muestra los diversos grados de riesgo que los interesados están dispuestos a aceptar. Bien, entonces, cuál es el proceso de la gestión de los riesgos? Igual, como en todas las anteriores que hemos visto, primero vamos a partir de una planificación de riesgos, ¿ya? Una vez que hemos planificado los riesgos, pasamos a identificar los riesgos, ¿ya? Después pasamos a hacer un análisis cualitativo y subsecuentemente un análisis cuantitativo, ¿ya? Entonces, de este análisis, obviamente, de dos tipos, cualitativo y cuantitativo, nosotros determinamos si en ese caso, ese riesgo es significativo o no. Si no es significativo, dice, pasa al área de los riesgos no prioritarios, pero que vamos a estar monitoreando, ¿no es cierto? O sea, no es que nos vamos a olvidar, los vamos a tener ahí presentes, pero ojo, no son prioritarios. Pero si es significativo el riesgo, en cambio, ¿qué pasamos? ¿Ya? Pasamos a crear un plan de respuesta. Y este plan de respuesta puede ser eliminar el riesgo, transferir el riesgo, mitigar el riesgo o aceptar el riesgo. ¿Ya? Bien. Ojo, también el plan de respuesta, como ya vimos, va a estar en función de los riesgos residuales, del plan de contingencia, y para eso nosotros vamos a tener un plan de contingencia y permanentemente nosotros vamos a tener que estar actualizando el plan, porque como ya hemos visto, nada de lo que está en el proyecto son escritos en piedra, ¿ya? Sino son cosas que hay que estarlas todo el tiempo, ¿no es cierto?, ajustándolos y actualizándolos, ¿ya? Esto es parte de qué? Precisamente de un momento de control y seguimiento, ¿ya? En este caso, no es un momento, es desde el inicio hasta el final se da esto. Bien. Entonces, hablando de la planificación de la gestión del riesgo, ¿qué podemos decir? ¿Ya? Consiste en qué? Aquí como dice, ¿no? Decidir cómo vamos a enfrentarnos, cómo vamos a abordar en este caso el riesgo, ¿ya? Y ya bajo esa premisa, ¿no es cierto?, llevar a cabo todas las actividades que esto implique, ¿ya? Bien, es importante, dice, para garantizar que el nivel, el tipo y la visibilidad de la gestión de riesgos estén de acuerdo con la importancia del proyecto. Solamente para retomar otra vez lo de Codo Sinclair, ¿no? O sea, imagínense la importancia del proyecto y el análisis de riesgo parece que fue minimizado, ¿no? Bien, resulta, dice, oportuno plantearse las siguientes preguntas cuando uno va a planificar los riesgos. ¿Cuáles son? Primero, ¿quiénes serán los responsables de identificar el riesgo? ¿Ya? Segundo, ¿en qué momento y cómo llevaremos a cabo la identificación de riesgos? Claro, porque todos tendrá, ojo, su momento, ¿no? De acuerdo a la fase, ¿no es cierto? Van a ir sumándose o restándose, ¿no es cierto? En este caso, la posibilidad, ¿no es cierto?, de enfrentar un riesgo, ¿ya?
¿Qué escala, dice, utilizaremos para el proceso de realizar un análisis cualitativo de riesgos? Ya, esto es importante porque hay varias escalas, ¿no? ¿Cómo priorizaremos los riesgos? Ya. ¿Es necesario realizar el análisis cuantitativo de riesgos? ¿Qué herramienta utilizaremos? ¿Qué estrategia adoptaremos para cada riesgo? ¿Cada cuánto tiempo realizaremos el control y seguimiento de riesgos? ¿Ya? Bien, entonces, en esto de la planificación del riesgo, ¿cuál va a ser la entrada? Ahí tenemos todos los documentos, ¿no es cierto?, que anteriores y que hemos visto desde el inicio. Está el plan para la dirección del proyecto, el acta de constitución del proyecto, el registro de los interesados, los factores ambientales y los activos de los procesos de la organización. ¿Cuáles van a ser las herramientas que nosotros vamos a utilizar aquí? Bueno, técnicas analíticas, desde luego, juicio de expertos. Esto es, como les he indicado, fundamental. Necesitamos saber quién ha participado en proyectos similares y ver, bueno, desde su perspectiva, qué deberíamos nosotros también considerar, ¿ya? Sin que esto sea un limitante, ¿no? Ojo. Y también, obviamente, las reuniones. Aquí hay que hacer talleres de grupo, reunirse varios especialistas o muchos especialistas, ¿ya? Pero las reuniones de aquí precisamente va a salir um, los lineamientos, bueno, cómo vamos a medir, qué escala vamos a utilizar, ¿no es cierto? Y precisamente la evaluación cualitativa va a salir de aquí, ¿ya? Como salida a este primer punto, vamos a tener el plan de gestión de los riesgos. Eso es a donde nosotros queremos llegar. Bien, ¿qué debería contener un plan de riesgos? O un plan de gestión de riesgos, perdón. ¿Qué debería? Una metodología, un equipo de gestión de riesgos, una definición de probabilidad, ¿ya? Una definición del impacto, una matriz de riesgo, ¿ya? Aquí nos dice también un trigger, ¿ya? Es decir, cuál va a ser el detonador, en este caso de los riesgos, ¿ya? ¿Cuáles van a ser los entregables, las categorías de los riesgos, las respuestas, ¿ya? Y aquí, como ya vimos, puede ser evitar, mitigar, transferir, explotar, compartir, mejorar o aceptar, ¿ya? Y finalmente el plan de contingencia. Bien, con esto pasamos a la segunda fase, ¿no es cierto?, de todo este proceso que es la identificación de los riesgos. Entonces, ya nos habíamos adelantado un poco y como siempre les digo, hay que primero consultar con todos los participantes del proyecto, ¿ya? Aquí hubiera sido bueno en el Coca-Cola Sinclair, bueno, hablen con la gente, hablen con las comunidades, ¿no? Eso hubiera sido un buen punto, ¿no? ¿Ya? Como aquí dice, a los líderes dice, y a los expertos también en el tema, ¿ya? Como igual ya les mencioné, a la gente, ¿no es cierto?, a técnicos que hayan tenido experiencias de proyectos similares, ¿ya? Preguntarles, ¿no es cierto?, desde su perspectiva y de su experiencia, ¿no es cierto?, que nosotros también, por si acaso, deberíamos considerar para precisamente enfrentarlos, ¿ya? Eh, Incluso también dice, aunque no hayan trabajado con proyectos similares, dice, es importante hablar con los participantes claves para asegurarnos de no pasar por alto ningún riesgo. Ya, esto es relevante. De pronto, como aquí se menciona, creo que es en la siguiente, a eso iba, ¿no? Lluvia de ideas. Entonces, hay que reunir a todo el grupo, ¿no es cierto? Obviamente, cada uno debe haber hecho su investigación preliminar, ¿no es cierto? Y decir, bueno, ¿cuáles ustedes creen que podría pasar? Desde, inclusive hasta las cosas más descabelladas, todo lo que de pronto puede pasar en un proyecto como esto, ¿ya? Entonces, claro, ahí trabajando entre todos, haciendo talleres entre todos, precisamente ahí ya se va escogiendo y se va categorizando. Bueno, sí, este es probable, este es más o menos probable, este es muy poco probable, ya. Entonces vamos definiendo. Entonces por ahí va, ¿no es cierto?, el análisis cualitativo, ¿ya? Después hay que documentar, dice, y ratificar todos los supuestos, porque ya vamos a decir que nosotros vamos a definir, ¿no es cierto? Estos son los de alto, mediano y bajo. Para cada uno de ellos nosotros tenemos que, obviamente, sustentar, ¿no es cierto? Porque vamos a darle esa valoración, ¿ya? Y una cosa importante, dice, si los supuestos que se asumen no son realmente verdaderos, las bases, dice, de tu proyecto pueden volverse inestables y poner en peligro al éxito del proyecto entero. Entonces, claro, esta discusión, esta reflexión de grupo, cómo, en este caso, cómo vaya a liderar el, el- el- el administrador del proyecto, ¿no es cierto? Es supremamente importante, porque de pronto hay que ver, ¿no es cierto?, de acuerdo a la realidad, de acuerdo al contexto, cuáles son los verdaderos impactos que no debemos dejarlo de ningún modo, ¿no es cierto?, al lado o fuera de nuestro análisis, ¿ya? Y obviamente tenemos que sustentarlos, porque
vamos a decir, vamos a hacer un plan de contingencias, bueno, pues, nos vamos a gastar ese tiempo y esos esfuerzos y vamos a hacer valoraciones y vamos a dejar un monto de dinero y todo, o sea, pero tiene que estar bien sustentado, ¿ya? Finalmente, dice, hacemos unas listas de verificación. Aquí, ¿esto para qué es? Dice, es para chequear, dice, si el equipo o departamento ha elaborado, dice, una lista de los riesgos comunes, ¿ya? Y si no lo han hecho, empieza a documentar una para estar listo para tener éxito con los próximos proyectos. Sí, no se olviden que todo lo que vamos generando también es un ejercicio, ¿no es cierto?, que eh, nos deja elementos de análisis para, de pronto no es para este proyecto, pero de pronto para otro, ¿no? Entonces, sí, eso sí es importante también tomarlo en cuenta. Bien, entonces, ¿cuáles son los riesgos en el proyecto? Bueno, ahora sí, como ya tenemos claro, ¿no es cierto? Desde la integración, ¿no es cierto? El no entender bien el ciclo de vida del proyecto, en el alcance, cuando las expectativas no están claras, a veces del un lado, a veces de los dos lados, bueno, por ahí van saliendo los riesgos. En la calidad, cuando no consideramos los estándares, ¿ya? O cuando no estamos pendientes de los estándares, ¿ya? En el tiempo, hablando de restricciones, precisamente como vimos, hay muchas restricciones en términos de tiempo. Cuando hablamos de costos, igual, las restricciones en los objetivos, cuando hablamos de los contratos en este caso, bueno, si los contratos, todo lo que tiene que ver con servicios y materiales, cuando hay cosas que nos toque, en este caso, contratar. En la parte humana, como hemos visto, esta es la parte más complicada porque aquí nos toca trabajar con un grupo humano diverso, ¿ya? Y entonces, claro, a veces justamente las personas que nosotros queremos de pronto no están disponibles, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, todo eso es un riesgo, ¿no? Y también con lo que hemos visto con la información y la comunicación, las ideas, las directrices, ¿ya? El manejar a los actores, ¿ya? Todo eso, en todas estas áreas vamos a tener riesgos. Entonces, ojo con esto. Tenemos que hacer una lista y tenemos que chequear, bueno, de todos estos, cuáles son los que nosotros los vamos a elevar, ¿no es cierto? A los que tenemos que hacer un plan de contingencias. Bien, en la parte en la cual nosotros vamos a registrar el riesgo, nosotros tenemos que analizar lo siguiente. ¿Qué probabilidad hay de que se produzca, en este caso, el riesgo? ¿Ya? Esa probabilidad. Entonces, bueno, también eso hemos hablado también en este curso de probabilidad. ¿Cuál sería el impacto, dice, y la gravedad que tendría si se produjese? ¿Cuál es nuestro plan de respuesta a este riesgo? ¿Ya? Dados la probabilidad de ocurrencia y el impacto que podría tener, ¿qué nivel de prioridad se le asignaría? ¿Quién es el responsable en el caso de que este riesgo se haga realidad? Entonces, con este registro del riesgo pasamos al análisis cualitativo de riesgos. Entonces, aquí vemos este cuadrito, que ya lo hemos venido manejando anteriormente, ¿no? ¿Qué es lo que queremos determinar? Bueno, ¿cuáles son, ¿no es cierto?, los impactos en los cuales nos vamos a concentrar, o sea, que tienen una valoración alta, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste el análisis cualitativo? En dar una calificación, ¿ya? Un puntaje, ¿ya? Obviamente esto va a ser basado en la percepción de una persona o de un grupo de personas, por eso se hacen talleres, ¿no? Entonces ahí vamos evaluando qué le parece al fulano, al sultano, al mengano, ¿no es cierto? Ah, y entonces sacamos, este ha sido medio, alto o bajo, ¿ya? Bien. Otra cosa, dice, el objetivo de hacer este análisis cualitativo es elaborar una lista corta de riesgos que deben ser priorizados. Ojo, sí, vamos a tener muchos riesgos y es bueno tenerlos a todos en cuenta, pero ojo, nos vamos a concentrar en aquellos altos. Esos van a ser los de prioridad y para esos nosotros vamos a gestionar un plan de contingencias. Entonces, las organizaciones en este punto pueden mejorar, dice, el desempeño del proyecto, concentrándose, dice, en los riesgos de alta prioridad. Claro, así es. Los otros no es que nos vamos a olvidar, los vamos a tener monitoreados. O sea, vamos porque nadie sabe, porque precisamente ese es un riesgo, ¿no? De que cualquiera uno de estos precisamente se detone en alguna parte, ¿ya? O lo que creíamos que no iba a pasar, pues bueno, eso pasó, ¿ya? Bien. Con eso pasamos al análisis cuantitativo de riesgos. ¿Ya? Aquí, en cambio, pasamos, dice, a calcular el riesgo a partir de datos recogidos. El objetivo es especificar con más detalle cuánto costará, pero ojo, aquí este análisis viene en dinero. ¿Por qué? Porque, claro, ¿cómo vamos a afrontar un riesgo con dinero? ¿Ya? O sea, si lo peor viene, me acordaba de unos de mis compañeros en la universidad, siempre decían, si lo peor viene, ya, entonces ya sabemos, ¿no es cierto?
con cuánto contamos para enfrentar la situación, ¿ya? Esto dice, se consigue utilizando lo que ya se conoce para predecir o estimar un resultado. Para que este análisis cuantitativo, dice, sea adecuado, dice, tienen que haber sido estudiados durante un largo periodo de tiempo o haber sido observados en múltiples situaciones. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tiene que haber una base de datos, porque aquí la probabilidad, digamos, la estadística es fundamental. Entonces, como ustedes saben, para hacer estadística con 2 datos no hago nada, yo necesito un montón de datos, ¿ya? Entonces, aquí está el famoso método de Monte Carlo, que ya lo vimos, ¿no es cierto? Cuando analizamos esto del tiempo, ya lo vimos de qué consiste, ¿ya? Entonces, estas simulaciones de Monte Carlo, ¿ya? La cual la limitación sería la base de datos, eso hay que tener, ¿ya? Como ya vimos, es una técnica matemática que predice los posibles resultados de un evento incierto, ¿ya? Y claro, si es que nosotros disponemos, en este caso, de estas bases de datos, aquí hay que utilizar programas informáticos, ¿ya? Para analizar, ¿no es cierto?, tener esa capacidad, ¿no es cierto?, de ver cada uno, ¿no es cierto?, en términos de eventos pasados y proyectarnos hacia el futuro. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar esta modelación de Monte Carlo? Que ustedes la van a oír mucho y de hecho la han de haber oído, porque no solamente se utiliza aquí, ¿no? En todo lo que es modelación va con Monte Carlo, ¿ya? Primero, sirve para identificar de manera temprana la probabilidad de que se cumplan los hitos y los plazos del proyecto, ¿ya? Como ya lo vimos, ¿no es cierto?, en la parte del tiempo. También dice, puede usarse para elaborar presupuestos y programaciones más realistas, ¿ya? Predice, dice, la probabilidad de incumplimientos de la programación y de los sobrecostos, ¿ya? Cuantifica los riesgos para evaluar mejor los impactos y proporciona, dice, datos objetivos para la toma de decisiones. Entonces, como ahí vimos, ¿no es cierto?, en ese ejercicio anterior, ¿no es cierto?, nosotros tenemos varias probabilidades y bueno, ahí sí queda la experiencia del director, decir, bueno, ¿por cuál nos vamos? Si vamos a ser muy conservadores o como aquí vimos, ¿no? Vamos a ser, eh, nos vamos a arriesgar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque de pronto la empresa tiene esa capacidad, ¿no es cierto? Podría ser. Entonces, para eso nos sirve todo este tipo de modelaciones. Bien, y entonces aquí entramos en este tema de las reservas, dice, en este caso, para contingencia y de gestión. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Ya? Algo ya vimos en una tabla anterior. ¿Qué dice? Primero, ¿para qué tipos de riesgo se usa? La reserva de contingencia, dice, se utiliza para los riesgos conocidos, para aquellos previsibles que se aceptan y que son residuales, ¿ya? Mientras que la reserva de gestión se usa para los riesgos desconocidos. O sea, como les he dicho, ¿no? De pronto hay cosas que no estuvieron contempladas y que, bueno, nos toca afrontar, ¿ya? ¿Qué pasa? Dice, ¿dónde se identifica? ¿Dónde vamos a identificar la reserva de contingencias? En la gestión de los riesgos. Mientras que en la reserva de gestión, como no sabemos, ¿no es cierto? No podemos identificarlo. Ya, no, o sea, y cualquier proyección, de pronto, o sea, no sabemos qué tan realista va a ser, pero hay que hacerlo, ¿ya? ¿Cómo se cuantifica? Dice, en base, dice, a cálculos y el razonamiento, en lo que se refiere a reserva de contingencia. Mientras que en la reserva de gestión se estima aproximadamente un 3% del costo del proyecto. ¿Ya? Ojo, todos verán, esos son criterios, ¿no? Entonces, tenemos una reserva para contingencia y una reserva de gestión, ya sabemos 3% del proyecto. Otra cosa, dice, ¿ingresa a la línea de base de los costos? La reserva de contingencia sí, forma parte de la línea base del costo. En cambio, la reserva de gestión no, ¿ya? Porque esta forma parte del presupuesto. Y justamente abajito le puse en este recuadro negro, ¿qué dice? El presupuesto total, dice, es igual a la línea base del costo más las reservas de gerencia o las reservas de gestión. ¿Ya? Finalmente, la última pregunta dice, ¿se precisa aprobación para usarla? En el caso de contingencia, no. O sea, si llega el momento de que ya estamos con el riesgo ahí frente a frente, pues ya el director tiene que gestionar, simplemente ya proceder. Pero en cambio, en el caso de la reserva de gestión, dice, ahí hay que ir a las altas esferas y decir, bueno, ¿se puede o no se puede? Porque, claro, como vemos aquí, o sea, tenemos un presupuesto, es un porcentaje, pero es una cosa desconocida. Entonces no sabemos si supera nuestra capacidad o de pronto sí, o sea, es algo que lo podemos afrontar y lo más probable es que desde la alta gerencia le diga proceda, ¿no es cierto? Con toda libertad, ¿no es cierto? Ya.
Todas esas son cosas que precisamente nos permiten tomar decisiones, ¿ya? Pero eso será en el momento dado, ¿ya? Bien, entonces con eso pasamos ya a la planificación de la respuesta de los riesgos. Y aquí, como ya vimos, es importante que exista un responsable, alguien a cargo. Entonces, si nosotros ya tenemos unos 4 o 5 riesgos, sabemos que son los que tenemos que estar ahí alertas, ¿no es cierto? Cada uno de estos riesgos tiene que tener un responsable, ¿ya? Y ese responsable, obviamente, tiene que formar su grupo de acción, ¿ya? En este caso, dice, la persona asignada no solo debe controlar si se produce o no el caso o el riesgo, sino que además, dice, será el contacto para la toma de decisiones y desarrollar el plan de mitigación de ese riesgo, ¿ya? Bien, otra cosa. Pasamos a la implementación de la respuesta de los riesgos. ¿Qué pasa? Si es que llega el momento, ya, pues, pasa lo que nosotros no queríamos, ¿no es cierto? Bueno, no hay más, hay que responder, ¿ya? Y justamente de aquí, bueno, una de las lecciones de eso es eso, ¿no? O sea, los riesgos no los podemos evitar. Estamos ahí, al frente, nos va a pasar. Entonces, no es que nos vamos a esconder, hay que afrontarlos, ¿ya? Entonces, dice, si todo resulta como uno espera, dice, al contar con un registro de riesgos y un plan para gestionar los riesgos, habrá un excelente plan de contingencia para afrontarlo, ¿ya? Entonces, aquí, para recordar, primero, la gestión de riesgos no consiste en evitarlos, aunque sí se puede prever muchas cosas, ¿no? Sí se pueden evitar, algunas cosas sí se puede, uno se puede anticipar y por eso la importancia de ser proactivo, no reactivo, sino proactivo. Dice, sin embargo, dice, más bien, dice, la gestión de riesgos de proyectos, dice, es la práctica de prepararse para los casos de riesgo y contar con un excelente plan listo de antemano para que nunca a uno lo tomen desprevenido. Claro. Entonces, eso sí no nos puede pasar. O sea, decir, no, esto nunca nos imaginamos, esto nunca lo preveímos, o esto sería que tenía que pasar, ¿no? Y es por eso que cuando pienso en riesgos, otra vez vuelvo al Coca-Cola Sinclair y digo, otra vez analizo, digo, ¿qué pasó, no? O sea, ¿qué pasó con el análisis de los riesgos ahí? Bien, finalmente, pasamos ya a controlar los riesgos. A ver, algo dice David. Inge, usted dice que, bueno, o sea, el plan de riesgos y todo, pero ¿y si es parte de ese 20% de lo que estamos sumando para los gastos de gestión, que son riesgos que no preveímos porque realmente no había cómo preverlos, fueron aleatorios, ese tipo de Ujú, cuestiones? ujú. ¿Cómo abordamos esos casos? Bueno, o sea, ahí, bueno, hay muchas opciones, ¿no? Eh, bueno, no muchísimas opciones, pero digamos, yo le veo ahí dos panoramas. La una, como vimos, si la organización o la empresa, porque ya firmó un contrato, ¿ya? Y claro, alguien podría decir, no sé, el promotor del proyecto decir, no sé, ese es tu problema. Depende. Si esta es una empresa que está en capacidad de afrontar, lo afronta, o sea, es una posibilidad, lo afronta. Claro, y ahí obviamente tendrá que sacar dinero de otras partes, ¿no? De otros proyectos, de pronto de los ahorros, en fin, o sea, esa es una posibilidad. La otra, en cambio, si es que son riesgos en los cuales estamos de acuerdo de lado y lado, que no era posible medirlos, de que no era posible cuantificarlos, pues entonces ahí vienen precisamente estas adendas, ampliaciones de contrato, ¿no es cierto? Aplazamientos, o sea, cosas que uno dice, sí, pues, o sea, ya, por ejemplo, se me ocurre la pandemia, por ejemplo. La pandemia fue una cosa que pasa cada 100 años. Entonces, seguramente a la mayoría de personas, yo creo que estaban haciendo proyectos durante la pandemia, nadie se iba a imaginar pues todo eso. Entonces, claro, ahí sí, o sea, yo pienso que hubieron muchos proyectos que se tendieron, por decirlo así, la mano, y dijeron, sí, sí, o sea, hay que tomar en cuenta, en la pandemia nadie lo veía venir, ¿no es cierto? O sea, hay cosas que sí, eh, todo eso dependerá de la empresa, de la organización. Eso es lo que se puede dar. Eso es lo que puede pasar. Bien, entonces pasamos a controlar los riesgos. Dice, para eso, ¿qué necesitamos? Enviar, dice, actualizaciones de estado con regularidad para que el equipo del proyecto y los demás participantes estén todos alineados. ¿Ya? Entonces, no se olviden, todo el tiempo hay que estar actualizando los documentos. ¿Ya? Y, y estar alertas, ¿no? De qué cosas se van dando, ¿no es cierto? Y bueno, si ya viene lo peor, bueno, ¿qué tenemos que hacer, ya? Otra cosa, dice, consultar con frecuencia, dice, a los gerentes responsables de cada riesgo. Cada encargado de un riesgo, dice, deberá supervisar y estar atento a la probabilidad de que se produzca el caso de riesgo. Como gerente del proyecto o líder del equipo, dice, hay que hablar con regularidad
para asegurarte de que todo funcione correctamente, ¿ya? Y pasamos también a hacer un registro de los riesgos para novedades. No se olviden que esto es historia y es una historia que puede servir para muchas otras cosas, ¿ya? Y como aquí se menciona, para actualizar un plan de mitigación de riesgos, ¿ya? Precisamente porque una cosa es lo que uno prevé y otra cosa es ya cuando le toca afrontar. Entonces ahí uno dice, ah, no, de pronto aquí no he necesitado tampoco, de pronto voy a necesitar más y en fin, o sea, todo ese tipo de cosas, eso hay que estar ajustando, ¿ya? Y todo eso debe reflejarse en el registro de riesgos, ¿ya? Eh, y no nos olvidemos, aquí debe haber un documento activo. ¿A qué entendemos un documento activo? O sea, un documento que permanentemente nos esté informando, ¿no? O sea, no algo que se anote y se guarde ahí debajo de alguna mesa y que nadie nunca más sepa. No, un documento activo es alguien, es una forma, ¿no es cierto?, de transmitir a todos, bueno, cómo vamos avanzando, qué va pasando, cómo hemos ido superando las adversidades. Bueno, ese tipo de cosas a eso se llama o se denomina un documento activo, o sea, que está leído, que la gente comprende, ojo, lo asimila, no solamente que se mandó la información, no, no, sino que la gente está clara, ¿no es cierto? ¿Ya? Y obviamente, como aquí dice al final, que le oriente a las personas hacia dónde estamos yendo, ¿ya? Bien. Entonces, claro, aquí tenemos que hacer este tipo de matrices. Esta me gustó, por eso la puse, ¿no es cierto? Donde aquí está el estado, el inicial, dice al controlar el riesgo, luego del controlar el riesgo. Entonces, aquí vemos, ¿no? Cómo se va armando esta especie de telaraña, por decirlo así, ¿no? Pero el hecho es de tener todos los riesgos, ¿no es cierto? Bien eh, delineados, ¿no es cierto?, de cómo está transcurriendo en el tiempo, ¿no? Y cómo lo hemos ido afrontando, y esto nos sirve para qué? Para tomar mejores decisiones, ¿ya? O sea, para esto es el control de los riesgos. Entonces, como conclusiones aquí, ¿qué podemos decir? La utopía debería ser esta, ¿no? Aspirar a ser el mejor equipo de administración del riesgo, ¿ya? Para eso tenemos que prepararnos, hacer una buena planificación, una buena identificación, unos buenos talleres, unas buenas discusiones, unas buenas reflexiones, ¿ya? Eso nos llevará precisamente a esta meta, ¿no? Otra cosa, dice, hay que ser un gerente de riesgo proactivo, ¿ya? O sea, lo que les he venido diciendo. O sea, no esperar a que ya sucedan las cosas para ahí comenzar a pensar. No, tenemos que adelantarnos y ponernos escenarios. ¿Qué pasa si tenemos este escenario, este otro? Bueno, ¿cómo vamos ¿no es cierto?, a enfrentar la situación? Otra cosa, dice, comprender, brindar servicio y apoyar a las necesidades del cliente o del promotor del proyecto, en este caso, ¿ya? Asegurar, dice, de proporcionar un entorno seguro a todos los miembros y clientes del equipo de trabajo. Eso no, nunca debemos olvidar, ante todo la seguridad, ¿ya? Administrar, dice, los costos y las áreas de riesgo, dice, es vital para construir o preservar el valor accionario de la organización. Esto también es importante recordarlo, ¿ya? Y, como les había dicho, el riesgo no se evita, porque siempre va a estar ahí. Estamos ahí en un mundo ahí, todo nos viene, ¿ya? Pero ¿qué sí podemos hacer? Es gestionarlo. Entonces, no nos olvidemos. El riesgo no se evita, se gestiona. Bien. Y otra cosa más, otra conclusión más, dice, el éxito de un proyecto no depende de que no haya problemas, sino de cómo nos preparamos para ellos. Entonces, esto, todas estas áreas que hemos visto precisamente nos llevan hacia eso, ¿no? Estar mejor preparados, tener una visión integral, ¿no? Ser, ¿cómo es? Objetivos también, ¿ya? Y como vimos aquí, ¿no es cierto?, adelantarnos, ser proactivos. Bien, entonces con eso, la reflexión final para mí, cuando preparaba esta clase, era que en proyectos, dice, donde el agua es fuerza y vida, prácticamente en todos, ¿no es cierto?, gestionar riesgos es asegurar el flujo del futuro. Si no, nos quedamos estancados. Eso, no sé, me gustaría oír sus comentarios. Hasta aquí. Sí me gustaría más o menos tal vez saber si ha habido algunos casos de éxitos con este tema del analizar los riesgos, sobre todo desde su perspectiva, porque sí es bastante complejo colocarle un costo a imprevistos o algunas cosas así. A ver, esa es una buena pregunta, ¿no? Porque claro, yo cuando
he preparado esta clase y todo, ¿no? Y comienzo a recordar, ¿no? Y digo, a ver qué pasaba, ¿no? Digo, por ejemplo, en el proyecto de descontaminación de los ríos de Quito, ahí solo se hablaba de imprevistos, nunca plan de gestión de los riesgos, o sea, o estos, ¿cómo se llama? Reservas para gestión, nunca, jamás, ya, jamás. Por ejemplo, ahí, o sea, ya con los años, ¿no? Obviamente, por ejemplo, ahí veo, y digo, un riesgo ahí importantísimo en ese proyecto era la política, ¿no? Precisamente, ¿no? ¿Qué pasa si es que un alcalde o el que va tomando la posta no es, pues, de la línea en la cual se hacían los estudios, por ejemplo? Ahí está, pues, o sea, el proyecto no ha salido hasta ahora, ¿no? Por ejemplo, esos riesgos nunca se tomaron en cuenta. Y entonces, por ejemplo, yo sí digo, ¿no? Si es que desde el inicio hubiera habido un líder visionario, ¿no es cierto? Con este entendimiento, con con estas recomendaciones, de pronto alguien hubiera dicho, a ver, pongamos dentro de nuestro plan de riesgos, ojo, que también nunca yo lo vi, un plan de riesgos, pero veamos, se hubiera analizado esto, bueno, ¿y qué pasa si es que el siguiente alcalde viene y no quiere hacer el proyecto? A ver, ¿qué va a hacer? ¿Cómo nos vamos a blindar? En este caso, la empresa de agua potable, no sé, o sea, ¿qué vamos a hacer para que el proyecto no sucumba? Por ejemplo, hubiera sido bueno. Entonces, esas son las falencias, pues. Y ahí está, pues, los proyectos que tenemos, pues. O sea, ahí están los resultados. Y esa es el objetivo, en este caso, de esta materia para con ustedes, de que ustedes cuando vayan, bueno, sean, tengan otra visión, ¿no es cierto? Tengan esa visión precisamente la que se busca en este caso del PMI, ¿no es cierto? Ser líderes o a su vez, no importa si no son líderes, pero son integrantes, ¿no es cierto? Con entendimiento, con criterios claros. ¿Ya? Y que ayuden también a los líderes, ¿no es cierto?, para tomar las mejores decisiones. Ahora, pero esto, en cambio, cuando hablamos de los valores contingentes, o más bien dicho, estos de las reservas para gestión, en cambio, me acuerdo cuando trabajaba en esta consultora que les digo que era Caminos y Canales, ahí sí, pues porque era una empresa eh, bastante robusta, por decirlo así. Entonces, claro, ellos manejaban unos valores, y yo me acuerdo clarito, ¿no? O sea, nosotros podíamos decir, los técnicos, así, esto cuesta tanto, ¿no? Pero cuando llegaba a ellos manejaban otros valores. Y eso sí lo entiendo ahora. Ellos sabían con qué porcentajes, ¿no es cierto?, ellos podían manejarse, porque sabían que en el camino podía pasarles muchas cosas, y de hecho tenían mucha experiencia, ¿no?, con lo que habían vivido en varios proyectos, ¿no? Entonces, pero igual, o sea, nunca oí un plan de gestión de riesgos, nunca. Yo por lo menos en los proyectos que he pasado nunca he oído. Eso es lo que les puedo contar. No sé, a ver si ustedes, ¿qué dicen ustedes? ¿Ustedes sí han visto los planes de gestión de riesgos en sus proyectos? Alejandro, ¿qué dice ahí? No, yo no he visto, la verdad. Ya. ¿Quién más? O sea, yo he visto, pero no más bien como un plan, sino el rato que se va armando lo que son los costos del proyecto. Tienen solamente una hoja aparte en la que ponen, por ejemplo, riesgos si es que se daña la camioneta en el viaje, si es que se pierde algo, pero eso solo ha quedado para que se cumpla con la gestión de las ISO, más bien todos los demás que están involucrados en el proyecto ni siquiera saben que ha habido ¿Qué existe? estos planes. Claro, claro, claro. A ver, algo dice Gabriel. O sea, yo me acuerdo que en sismología se veía eso de por acá hay un volcán cerca, por acá hay una falla geológica, geotécnica, sí, pero así uno ya para informe no he visto. Sí me acuerdo que se ponen los riesgos. Sí. Sí, lastimosamente, o sea, esa es la triste realidad, ¿no? De nuestros proyectos. O sea, o sea, no existe formalmente, ¿no es cierto?, planes de contingencia de riesgos. O sea, ¿por qué? Precisamente porque la gestión no ha sido la adecuada, no es la adecuada. Y por eso digo, qué bueno, o sea, en este caso, ustedes ahora, como los nuevos profesionales, ¿no es cierto?, se están formando, se están forjando, que lo tengan presente, pues. Y entonces, cuando ustedes lleguen a esos proyectos, digan, bueno, a ver, sí sería bueno, ¿no es cierto?, que hagamos, en este caso, un plan de gestión de riesgos, ¿no? Porque, o sea, hay muchas posibilidades de que algo pase, ¿ya? Al menos en este país tan inestable que vivimos, que si no son si no es un terremoto, es una erupción, si no es una erupción, es un deslizamiento, si no es un paro indígena,
si no es problemas económicos. A ver, ¿qué dice Michelle? Bueno, yo lo que iba a mencionar era que en sí en un proyecto que se vea algo relacionado a un plan como tal, no lo hay porque justamente saben decir, debe haber un proyecto que evalúe esto como tal, un análisis previo. Y para esto hay proyectos, recién me topé con uno, en el que pedía un mapeo geológico geotécnico y el análisis de la vulnerabilidad a desastres, no, a amenazas geológicas. Para esto, los términos de referencia pedían que el director del proyecto, el técnico y el especialista sean ingenieros civiles con geotecnia, pero no había nada de geología. Entonces me parecía muy absurdo porque piden un análisis geológico, está en el título, y no lo hacen. Entonces, posterior a esto vienen proyectos que van a tomar estos estudios, estos análisis previos, y en realidad no tienen digamos, esta idea de cuáles son las amenazas que tienen en la zona. Y justamente, bueno, yo trabajo con algunos ingenieros civiles en el instituto también, que siempre les he dicho, o sea, como ingenieros civiles, ellos me cuentan que como ingenieros civiles quizás no hacen una vista panorámica de lo que está alrededor. Y claro, en cambio nosotros los geólogos muchas veces nos dicen que somos muy catastróficos, que vemos todo lo malo. Entonces decimos, no, a la final estamos poniendo sobre la mesa las cosas que pueden suceder y ya es criterio en conjunto de poder analizar qué es lo que puede o no puede afectar. Entonces, yo pienso que por eso todos los proyectos deben ser multidisciplinarios y se debe o sea, respetar la parte de cada uno como para que se pueda tomar en consideración todo lo que puede afectar. He visto que se ponen imprevistos como costo para al momento de ir haciendo el cálculo, pero evidentemente cuando ya hay las otras ofertas y que en muchos proyectos se sabe que ya están ofertando menos o que van a ofertar tanto, lo que hacen es bajar Bajarse. ese rubro de imprevistos. Entonces eso también queda obsoleto y a la final cuando sale el proyecto por el mercado, no hay este resguardo, digamos, para cualquier cosa que pueda pasar. Entonces aquí es un problema tanto del medio en no hacer caso a todas las partes involucradas y la otra es que él no alcanza como para hacer, como para involucrar a más partes. Entonces, es un problema un poco más allá de todo lo que hemos también, de lo que voy a mencionar. Ujú. Gracias, Michelle. Sí, o sea, qué bueno, o sea, que tú nos compartes tu experiencia. Y sí, o sea, justamente, o sea, esta área del conocimiento creo que nos deja un poco, por decirlo, pobres, porque realmente aquí la mayoría de proyectos, pero si ustedes van a una empresa grande, multinacional, ellos sí manejan los riesgos, eso sí, asegúrenlo, ¿ya? Pero aquí en el medio, ¿no? Justamente lo que tú dices, ¿no? O sea, no hay esa visión, o sea, no hay un gerente de proyecto, no hay un gestor de proyecto que tenga esa visión, ¿no es cierto? Integral, ¿ya? Que eso es lo que se debería tener. Y entonces miren lo que ha pasado. Ahí tenemos el Coca-Cola Sinclair, como les digo, el laboratorio más grande para ver todas las cosas que se han hecho mal, ¿ya? Y de ahí la importancia, ¿no es cierto?, de lo que hemos visto hasta ahora y que es una recomendación del PMI, que ustedes ya saben de dónde viene el PMI, ¿no es cierto?, que es un instituto precisamente de profesionales especializados en la gestión de proyectos. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Hacer un plan de gestión de riesgos, ¿ya? Eso es fundamental, ¿ya? Para que no tengamos, o sea, lo que estamos viviendo. Entonces, también esto parte o es parte de la creación de una nueva cultura de hacer proyectos aquí en el país. Entonces, bueno, ahí está la invitación hacia ustedes, ¿no? De, de realmente tomar en cuenta, o sea, todas estas cosas que hemos visto, como, ya lo hemos conversado, ¿no es cierto? El PMI es un estándar. Entonces, nosotros podemos coger varias cosas, ¿no es cierto?, de este estándar y decir, bueno, creo que esto sí me sirve para yo armar, ¿no es cierto?, en este caso mi proyecto y gestionarlo, mi proyecto de la mejor manera.